Buenas tardes, gracias a todos por estar acá, gracias Alejos por la presentación. Es un gusto para mí compartir con ustedes un poquito sobre virus y aparte con una temática que también es importante justamente por generar pérdidas reproductivas, ¿no? Entonces con eso arranco la presentación hablando justamente de eso. Mucho se escucha que patógenos en general genera pérdidas reproductivas. Eso seguro que todos ya escucharon y es el tema que más escuchamos. Pero, ¿cuánto es la pérdida reproductiva? O sea, en cuestión de datos. Alejo ya aportó un poquito de datos en general. Acá traigo algunos estudios que la mayoría fue realizada en Estados Unidos. Son todos específicos de patógenos en general. O sea, acá tengo estudios que no son particulares de virus. Todavía falta hacer ese tipo de estudios. Pero acá son estudios de inicio acá. El primer trabajo es de 1900, o sea, hace tiempo que fue hecho, hace tiempo que genera esta preocupación para todos. Y hasta trabajos más recientes, de 2024, 2025, que se sigue estudiando las pérdidas que genera por patógenos. Bueno, ahora una forma más específica. Este trabajo está bueno, de 2025, es una meta-análisis, o sea, estudiaron todos los trabajos que fueron publicados, que son específicos de pérdidas reproductivas, o sea, de datos económicos que generaron pérdidas reproductivas. En este trabajo figura más de 17 países involucrados que realizaron trabajos. Y justo traigo este porque es básicamente lo que estamos hablando ahora. O sea, no solo en Uruguay, el Neospora es el más que se detecta como generar pérdida reproductiva, y seguido de bacterias, hongos y todo. Pero obvio que no iría a dejar los virus de lado, aparte porque yo estoy acá para hablar de los virus. Entonces, ellos están presentes y generan también pérdidas importantes económicas. En cuestión de datos, acá traigo un estudio publicado recientemente acá de Uruguay específico para Neospora, incluso que participan investigadores de INEA, que se genera pérdida de 600 hasta $1000 por vaca. Es un montón. Y acá tengo un otro dato, ese específico de BVD, pero no es un estudio de acá, es de Estados Unidos, que la pérdida puede variar de $2 hasta casi $700. Es bastante. Entonces, son datos importantes que tenemos que estar de ojo para intentar mejorar cada vez más. Entonces, siguiendo eso, los efectos que generan las enfermedades de desempeño reproductivo, ellos pueden ser sutiles. Entonces, normalmente cuando tiene la reducción de la tasa de concepción, incluso el retorno al celo, normalmente a veces no pensamos en pérdidas generadas por patógenos, pero porque esas son más sutiles. Incluso las más notables, que ahí sí tenemos muerte fetal, tenemos aborto, tenemos malformaciones, mortenatos, que normalmente llama más la atención cuando pensamos, puede ser que esté pasando alguna enfermedad ahí en específico. Bueno, acá yo traigo algunos virus para hablar rápidamente que son importantes para pérdidas reproductivas. Empiezo con dos virus que no están diagnosticados acá en Uruguay, pero son importantes porque son transmitidos por vectores y ya fueron diagnosticados en países vecinos. Entonces está bueno mantener de ojo en estos virus. También traigo virus que ya fueron detectados acá en Uruguay, están involucrados en pérdidas reproductivas, y nuestro foco hoy de la charla es el virus de la diarrea viral bovina. Bueno, empezando por Schmallenberg virus, es un virus reciente, o sea, la primera detección, el primer aislado es de 2011, bien reciente comparado con los otros virus. Afecta pequeños ruminantes en general y ruminantes también. Están involucrados en malformaciones congénitas y por ser transmitido por vectores, por eso llama la atención. Nuevamente, los países vecinos ya están detectando, entonces debemos seguir con ojo. También puede ser transmitido por otras vías como semen y embriones, pero la vía de vector es la principal para este virus.
Y aparte de todo eso, principalmente de la malformación congénica, es un virus que genera una infección transplacentaria, o sea, va a generar una pérdida reproductiva, va a infectar el feto y puede provocar el aborto y la malformación. Acá es un estudio que habla sobre el virus. Entonces, acá era un ternero que tuvo malformación. En la primera foto de allá era un cerebro, entonces puede generar pérdidas importantes para la reproducción. Hablando ahora del lengua azul o blue tongue, él infecta ruminantes también de forma general. Es un virus muy importante para ovejas, pero tiene la capacidad de infectar bovinos también y genera las pérdidas reproductivas. Es más fatal para ovejas, pero las pérdidas reproductivas que puede generar en bovinos son importantes. Como he dicho ya, es transmitido por vector y los signos clínicos tienen los signos que son más específicos del lengua azul. Entonces, tiene la fiebre y diarrea, que no es común del virus, pero tiene edema, que llama la atención, que no son todos virus que genera eso, hemorragia y ulceración en tejidos nasal. Eso también no es particular, pero llama la atención que ya empieza a pensar cuáles virus pueden estar involucrados por el tipo de lesión. Y la zoonosis, por eso el nombre del virus, que no es el signo más común que se encuentra en animales que están infectados, pero sí se genera. Y aparte, entonces, como genera una infección transplacentaria, y es nuestro objetivo de hoy hablar de las pérdidas. Entonces, puede ser observado momificación, aborto, nacimiento de prematuro y mortalidad perinatal. Bueno, ahora ya empezando a hablar de virus que ya se detecta acá, o sea, están presentes en Uruguay, arrancamos con el herpes virus bovino 1, que es más conocido como IBR, por justo estar involucrado en pérdidas, enfermedades respiratorias. Pero afecta el sistema reproductivo, entonces puede generar una inflamación en la vulva, en el prepucio, en la infección, además de infección uterina, aborto y retención de placenta, de membranas fetales. Aprovecho también para ya puxar un poquito para herpes virus bovino 4, que no llama tanta atención cuanto el 1 y el 5, pero tiene trabajos acá de Uruguay que se detectó en distintos departamentos con distintos porcentajes y que está involucrado en aborto. Y también herpes virus bovino 5, que está más involucrado con enfermedades neurológicas, meningitis, pero también puede generar pérdidas reproductivas. Bueno, ahora algunas imágenes que se generan por el virus. En las dos primeras serían las infecciones, las inflamaciones de los órganos reproductivos. Entonces, es común mirar que parecen burbujas en la mucosa, que es generada, no específico de herpes virus bovino, pero es clásico de una infección por herpes. Incluso humano se ve las burbujas que hacen en la piel. Capaz que no es la palabra más correcta, pido perdón, pero capaz que ustedes entienden. Y una particularidad muy importante de ese virus es que es un virus que hace latencia. O que eso quiere decir, de forma resumida y bien entre comillas, el virus queda dormido en células del sistema nervioso. Entonces, normalmente va a infectar el animal por una vía oronasal o reproductiva, y después del ciclo replicativo, donde el virus está se multiplicando y está siendo diseminado para los otros animales, el virus migra para el sistema nervioso y ahí disminuye la reproducción del propio virus. Por eso decimos que está dormindo. O sea, no está dormindo, pero está replicando en baja cantidad a punto que no se detecta con facilidad. ¿Y por qué ese dato es importante? Porque justo si el animal pasa por un periodo de estrés largo, o sea, una inmunosupresión, el virus puede ser reactivado y ahí generar otro cuadro clínico y afectar el animal. Entonces, esa es una estrategia de los virus, de los herpes virus, que está importante enterarse. Bueno, ahora cambiando, en cuestión de poliomavirus bovino 1, capaz que es un virus nuevo, probablemente casi nadie escuchó, pero llama la atención que para humanos es un importante virus que está asociado a nefritis,
pero acá en Uruguay ha sido detectado en casos de aborto, o sea, no solo detectado en el aborto, pero detectado en el aborto, llevando a la conclusión que puede ter sido generado el aborto por el poliomavirus. Entonces ahí ya empieza a cambiar un poquito el tema y ya empezamos a quedar mirando el virus o que puede estar o que puede impactar para el bovino. Y aparte de eso, esos son dos trabajos que fue hecho acá en Uruguay, también desarrollado por investigadores de INEA en colaboración con otros investigadores. Fue hecho también un muestreo general de los predios de Uruguay, de todos los departamentos, de 100% de los departamentos, y 79% de los predios salieron positivos para detección del virus en orina. O sea, el virus está circulando, pero el fato del virus está circulando en el animal de una manera general, hablando del virus, ¿cuál es la importancia? Que ese virus puede estar generando en el animal. Entonces, junto con el dato que se está detectando en fetos abortados, no tenemos muchos datos aún en cuestión del virus para bovinos, pero considerando todo lo que fue hablado, dejo la pregunta, ¿cuál es la importancia de ese virus para la reproducción en bovinos? ¿Es un virus que tenemos que estar más atentos en pensar a buscar o no? Bueno, ahora cambiamos un poquito, hablamos rápidamente de los virus, solo por arriba, porque el foco de nuestra charla hoy es hablar sobre el BVD. Bueno, básicamente, datos importantes de acá de Uruguay, más de 90% de los predios son positivos, que son solo prevalentes para el virus. O sea, la detección de anticuerpos en los animales sale positiva, indicando la circulación del virus. Entonces, la cero prevalencia está también arriba del 69%. Eso es muy alto. Bueno, además de la prevalencia ser alta, ha sido detectado en casos de abortos y otras pérdidas. Acá también tiene trabajos hechos acá en Uruguay, en colaboración con grupos por Uruguay, que después voy a hablar rápidamente también de nuestras colaboraciones, que tienen detectado, entonces, embora no vemos una porcentaje alta comparado con otros patógenos, sí se detecta, y además una particularidad que voy a hablar es la cuestión de que a veces el BVD puede no estar apuntado como el principal causa de la pérdida reproductiva, pero está junto con otros patógenos. Y eso es importante porque tiene una particularidad de este virus que puede facilitar o potencializar la infección por otros virus, por otros patógenos en general. Bueno, brevemente, quizá alguno de ustedes pregunte, pero ¿por qué se llama virus de la diarrea viral bovina? Y estamos hablando de pérdidas reproductivas. ¿Es común ver cuadros entéricos? Sí, puede ver, pero de una manera general no es más común ver bovinos con cuadros entéricos pensando en BVD. Entonces, tiene el nombre porque el primer caso aislado en 1946, hace tiempo, fue de un bovino que tenía cuadro entérico. Desde entonces empezó a buscar el virus y vio que estaban involucrados en otros signos clínicos. Acá dejo puntos que puede estar involucrado BVD, o sea, subclínico. Es muy común en el campo, principalmente pensando en ganado de carne, que no tiene un manejo diario como de leche, vos no ve alguna manifestación de signo clínico. Entonces no tiene por qué testear o sospechar de algo de animal. Y normalmente el virus del BVD está involucrado y no genera signos clínicos. Es muy común eso. También tiene una participación en el complejo respiratorio bovino y principalmente por la cuestión de facilitar, ser una puerta de entrada o potencializar una infección por otros patógenos. Y acá yo ya apunto por las coinfecciones. Bueno, aparte de eso, las pérdidas reproductivas, que es nuestro enfoque de hoy, que voy a hablar mucho más de eso, y también genera muerte. Normalmente tiene patógenos, virus, bacterias, hongos, que por sí solo pueden generar muerte. BVD no es ese virus, pero sí se puede generar en un cuadro agudo, que no voy a entrar en detalle hoy porque no es el foco de nuestra charla, pero si alguien tiene curiosidad, estoy acá después para eso también.
pero puede generar una muerte. Entonces, en un cuadro subagudo de la enfermedad, el animal puede morir. En cuestión de la transmisión, básicamente, el básico tenemos la transmisión directa, indirecta. De la transmisión directa, se puede hacer de forma horizontal o vertical. De horizontal tenemos contacto normalmente mucosa con mucosa, entonces oronasal, la reproductiva, todas son las maneras que se puede ocurrir. La más frecuente, probablemente, del contacto horizontal, oronasal, ¿tá? Pero no es una regla. Y aparte de la vertical, la transplacentaria. Entonces, ese virus tiene la capacidad de pasar la barrera transplacentaria e infectar el feto. No, aparte de generar una pérdida reproductiva por se replicar o desencadenar un cuadro en la hembra empreñada, pero aparte de todo eso, también tiene la capacidad de infectar el feto. Y las indirectas, entonces tenemos carcasas. Acá pongo carcasas porque de manera general sobre tejidos, restos de animales, placentas, abortos. Acá traigo un trabajo que yo participé en Estados Unidos, donde evaluamos la viabilidad de algunos virus en distintas condiciones. El BVD tuvo la capacidad de seguir viable, o sea, con capacidad replicativa por hasta 15 días y una temperatura de 30 grados. Eso es un montón. A una temperatura de 5 grados, llevó 75 días viable. Eso es un montón. Pensando acá en invierno, mantenemos esa temperatura. Y es común ver que las vacas son animales que tienen curiosidad, tienen el hábito de estar cheirando todo. Si tenemos restos de animales, carcasas, algo así, que está infectado con el BVD, eso es una potencial fuente de contaminación de esos animales. Además, la iatrogénica, la principal, vacunación, aplicación de medicación, que normalmente no se cambia aguja, y sabemos que todo es una cuestión de manejo, que no es tan fácil, es una potencial fuente de transmisión, y además de fómites, o sea, la estructura que tiene para manejar el ganado, las salas de ordeñes, todo eso es potencial. El virus en sí, en secreciones, no tiene alta durabilidad en el ambiente, ¿tá? Entonces es un virus que no podemos poner una regla que en cualquier situación va a 30 grados durar por 15 días. No, depende mucho de cuál es el medio que está. Si está solo el virus ahí, no sé, en una secreción nasal, algo, tiene menor durabilidad. Pero si está en contacto con sangre, con tejido, ahí sí va a durar más tiempo en el ambiente. Ese es un dato muy importante pensando en manejo de bioseguridad, que hace parte del control y que después vamos a hablar de BVD. Bueno, en general, cualquier categoría de animal puede tener una infección aguda y puede presentar lo que voy a hablar. La viremia es breve, entonces tiene una durabilidad más o menos de 7 a 10 días en animal, donde el virus se replica y ahí el sistema inmune del animal empieza a responder la infección, empieza a bajar la excreción y mantenimiento del virus en animal. Entonces, es corto, en torno de una semana, 10 días, no es mucho. Y eso impacta directamente en mi diagnóstico, que voy a hablar después también. Aparte de eso, la excreción del virus él puede detectar tanto en la sangre como en secreción. Puede se detectar en muchos tejidos de todo, pero lo que normalmente es más fácil de colectar son sangre y las secreciones. Entonces, considerando que el virus tiene el principal fuente de transmisión oronasal, la secreción nasal es la principal fuente de detectar el virus. Bueno, aparte es un virus que hace viremia, entonces cae en la corriente sanguínea e infecta todos los órganos. Pero aparte de eso, tiene potencial para infectar las células de defensa del animal. Entonces, como una característica de la infección, desencadena una leucopenia. Obvio que cuando vos está mirando un animal, no va a ver que ele está con leucopenia. Distinto de ver un animal que tiene una secreción, algo así, que tiene una diarrea, pero un animal vos no ve que tiene una leucopenia. Pero eso es muy importante porque justamente genera una inmunosupresión en el animal. Y para mí, yo llamo mucha atención para eso, porque pensamos, pero BVD puede no ser el principal que genera el aborto. Pero por ese cuadro de inmunosupresión, además de facilitar, puede potencializar la infección por otros patógenos. Eso es muy importante.
porque se ve con frecuencia detectar BVD y otro patógeno, que probablemente el otro patógeno generó el problema en general. Bueno, además de la inmunosupresión, le hay una disminución de la producción que se ve más fácil en producción de leche, pero en ganado de carne normalmente el animal baja el peso, pero si no tiene una rutina de hacer la pesada del animal, no va a haber eso. Y difícilmente cuando el animal pierde peso, vos no va a pensar principalmente en una enfermedad, o que es normal, tiene otros puntos que son mucho más importantes que puede generar la pérdida de peso. Fiebre, enfermedad entérica, que ya hablamos, y también enfermedad respiratoria. Bueno, hablando ahora específicamente un poquito del lado de general de BVD, pero hablando específicamente sobre la parte reproductiva, o sea, las pérdidas reproductivas que tenemos interés. Ele puede actuar en dos etapas, vamos a decir así, para facilitar. El periodo preconcepción, que creo que no tiene tanta atención cuanto debería tener, y el periodo gestacional, que es el que más vamos enfocado, que buscamos el animal que estaba preño y perdió la gestación o que pasó. Pero y antes, el animal que pasó por la fase de reproducción, que fue inseminada o teve un repaso con toro y no empreñó. No empreñó, ¿por qué? Porque tuve algún problema con enfermedad o era algo que no tenía nada que ver con enfermedad. Y ese virus genera importantes impactos en la preconcepción, que vamos a hablar ahora rápidamente. Entonces, hablando en este primer bloque, aparte del periodo de preconcepción, antes de ovulación y después de la inseminación, el virus va a impactar porque va a tener fase en la concepción y periodo embrionario y pérdida embrionaria temprana. Entonces, es justo el periodo que hablamos que empieza a hacer el diagnóstico con 30 días pós el servicio. La pérdida es ocasionada antes de ese periodo. Entonces, se inseminó, la vaca tuvo el repaso con el toro, volvió el celo. Bueno, la vaca o va a volver para la reproducción o va para otro rodeo que no va a estar en la reproducción. Pero, y ahí, se investiga si pueden tener enfermedad que están impactando ese periodo, no tanto. Y aparte de eso, en la infección del útero. Entonces, la más conocida, la oforitis, que sería una disminución transitoria o a largo plazo de la fertilidad. O sea, pensando en la infección del virus, hablamos que la infección es más o menos entre 7 a 10 días. Bueno, después vamos a hablar en un gráfico para facilitar. Cuando el animal empieza a tener signos clínicos, normalmente está bajando la cantidad del virus en el animal, porque la respuesta inmune ya está trabajando ahí. Bueno, pensando en ese periodo, el animal puede estar fallando por 2 meses después de la infección. O sea, es mucho tiempo después que yo voy a pensar en intentar detectar BVD o que voy a lograr detectar el BVD. Entonces, ese dato es muy importante, porque a veces vemos hembras que están fallando en empreñarse y no sabemos o por qué. No que siempre es BVD, pero BVD puede estar ahí. Además de eso, entonces, alteraciones linfocíticas y plasmocíticas, entonces pensando directamente en el sistema de defensa del animal, o que va a se tornar un ambiente hostil para implantación del embrión. Entonces, antes de ocurrir la implementación, el virus también puede estar generando un espacio que no es favorable para eso. Y además, entonces, de degradación de interfrontal. Ahí ya estamos con un pesito pensando en la gestación. O sea, brevemente, porque yo no soy de reproducción, pero brevemente BVD tiene una proteína que va a tener una acción directamente interfrontal, que es la hormona importante de señalización de la gestación para la madre. Esta proteína del virus va a degenerar el interfrontal, la madre no va a recibir el signo que está empreñada, entonces no mantener un ambiente para mantener la gestación. Eso es importante porque BVD tiene la capacidad, tiene proteínas que tienen acción directa en ese punto. Bueno, como dije, ya estamos con un pie en la gestación, entonces cambiando ahora para el bloque del periodo de la gestación. Dividiendo entre los 3 trimestres de la gestación, el inicio, entonces, de cuando se inicia hasta 90 días, se puede generar la muerte fetal y expulsión del feto. El feto no tiene
bien, entre comillas, el sistema inmunológico 100% completo, y el fato de no tener ese sistema inmunológico 100% completo va a favorecer una particularidad que es una estrategia de este virus. O sea, que es o que quizá ustedes ya escucharon de animal persistentemente infectado. En esa ventana, que empieza más o menos entre los 30 y 40 días de gestación, hasta un promedio de 120 días, que es justo esa ventana que el animal está desarrollando el sistema inmune, el virus infecta el feto y el feto no reconoce el virus como no propio. Entonces no tiene la capacidad de generar una respuesta inmune. Entonces, pensando en una infección aguda, que en 10 días el sistema ya está generando esa respuesta para acabar con el virus, no va a pasar con el feto, porque el sistema inmune él está debilitado, él no tiene la capacidad de reconocer este virus como una amenaza para el feto e intentar frenar la amenaza. Entonces, ahí decimos que se genera los animales PI. Entonces, acá tiene una explicación más didáctica, ponele, que justo entre ese periodo es una ventana muy importante para la gestación, que es otro punto que también hace parte de un punto clave de la estrategia del control de BVD. O sea, detectar esos animales, porque en la gestación el feto va a ser infectado, va a estar persistentemente infectado y va a nacer. Y justo como el organismo del animal no va a eliminar el virus, el animal va a estar excretando el virus para todo el rodeo, todo el tiempo de su vida, en altas cantidades. O sea, son animales que mantienen la circulación viral en el rodeo. Y después vamos a hablar un poquito sobre esos animales. Pero es una estrategia fundamental para mantenerse de ese animal en el rodeo. Y acá justo que hablé, entonces el animal PI, el ternero PI, tiene la capacidad de mantener la circulación del virus en el rodeo. Bueno, pensando en animales que no están en el periodo gestacional, puede ser que sea subclínico, que no afecte tanto mi producción, puede ser que genere algún sinal clínico, pero si tengo hembras empreñadas que van a entrar en servicio, ahí yo tengo un impacto mucho mayor do que pensando en otras categorías. ¿Tá? Bueno, en el segundo trimestre, entonces, seguimos con la parte de generar animales PI, porque justo estamos hasta más o menos 180 días. Después, muerte y aborto, y ya se puede empezar a ver algunas alteraciones en este feto abortado, entonces, conjuntivitis, neumonía, miocarditis, cosas que no son específicas de BVD, pero cuando se mira en la parte principalmente de patología, que van a evaluar el feto abortado, cuando ve lesiones, ya empieza a sospechar de BVD. Y además también puede generar alteraciones en la placenta. Entonces, aparte que hace la infección por la placenta, infecta la placenta, puede replicar en la placenta. Entonces, puede generar vasculitis, edema, hemorragia y degeneración y necrosis. En el tercer trimestre, entonces, ya cambia un poquito, aún tiene los defectos congénitos presentes, pero ahí empieza a tener animales que tienen retraso en crecimiento, nacimiento de terneros que son debilitados y normalmente mueren temprano, mortinatos y también, aparte de nacimiento de animales que no tuvieron problemas. Aparte que tiene la respuesta inmune, entonces son seropositivos para BVD, no tienen secuelas. Bueno, cerrando la ventana de las pérdidas que podemos ver causadas por BVD, entrando ahora, para no nos alongarmos mucho, la parte del diagnóstico, de prevención y control. La mayor frecuencia de detección, según estudios, en fetos es normalmente el primer trimestre, seguido del segundo trimestre, neonatos y primer trimestre. Pero eso tiene mucho que ver también con la muestra que recibimos. Dificilmente encontramos aborto de primer trimestre, son chiquitos, pero en el campo es distinto, porque normalmente, a veces, cuando la vaca está para parir, ya queda más cerca de la casa y todo. Entonces, eso también tiene que ver con esos detalles que son importantes, no que va a generar lesiones que son más fáciles de detectar en esas edades, y sí también las muestras que llegan para nosotros. Bueno, acá está el gráfico que quería hablar,
que la detección de BVD es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque justo tiene ese timing de cuando el virus está presente en el animal, empieza a decaer, porque justo el sistema inmune está empezando a estar presente ahí y generar la eliminación del virus en el animal, y justo con la observación de los signos clínicos. Pensando en un aborto, que creo que después voy a hablar, acá, vacas preñadas infectadas con BVD, elas podem abortar cerca de 10 días a 90 días después de la infección. Imagínate, si yo tengo una ventana chiquita de 10 días, que sea hasta 15 días, para detectar el virus circulando en el animal, imagínate una hembra que abortó 90, que sea 20, 30 o 50 días después de la infección. No voy a detectar el virus. Por suerte, puede ser que el virus esté presente en la placenta, que se replicó en el feto, y yo puedo intentar detectar. Pero nem siempre pasa eso. Entonces, por eso siempre hablamos que es complejo la detección del virus, de hacer el diagnóstico. Bueno, hablando rápidamente sobre técnicas de diagnóstico, o que se recomienda por ONSA, la técnica estándar oro es el aislamiento viral. Pero, pensando en la técnica en sí, es una técnica demorada, que puede llevar hasta 15 días para tener un resultado. Yo no quiero esperar 15 días porque tengo vacas abortando, y aparte que es una técnica que no es muy sensible, porque yo necesito tener el virus viable. Ni siempre el virus está viable. A veces no llega en condiciones que el virus se mantuve viable. Entonces el virus está ahí, pero yo no logro aislar, porque el virus no está más replicando. Pero ¿por qué llama atención para eso? Porque es una técnica muy importante para otras cosas. Cuando aíslo un virus, el BVD en específico que estamos hablando, yo tengo el virus en laboratorio. Yo mantengo un estoque del virus en laboratorio. ¿Por qué eso me sirve? Porque eso es una herramienta importante para estudiar el virus que está circulando. Un punto importante que yo no hablé es la cuestión de variabilidad del virus. Hasta el momento tiene dos tipos de BVD, 1 y 2, que tiene alta tasa de variación, de variabilidad, que hace mucha mutación genética. Eso genera nuevos subtipos de BVD. ¿Por qué eso impacta? Porque eso impacta directamente en mi detección, en el diagnóstico y también en mi vacuna. Si mi vacuna de verdad genera una inmunidad protectiva frente al virus que está circulando, que vamos a hablar también rápidamente sobre eso. Ay, tengo 5 minutos. Bueno, y llama atención porque actualmente en INEA hacemos el aislamiento en el virus, tenemos cultivo, tenemos toda una estructura que es compatible para hacer eso. Bueno, aparte de eso, pensando en cuestión de sensibilidad de técnicas, yo no tengo el virus viable, ¿cómo detecto? Ahí tenemos la evolución de las técnicas moleculares con ELISA, detección de antígeno, la PCR que facilita detectar el virus. El virus no necesita estar viable, no necesito tener el virus entero para detectar. Bueno, siguiendo rápidamente entonces, en cuestión del control y prevención, empezamos con la cuestión de inmunidad a nivel de rodeo. Entonces, las vacunas son excelentes herramientas. La vacuna sola no hace milagros en el rodeo. Va a ayudar a prevenir, pero no va a hacer todo sola. Necesitamos de todo un programa pensando en controlar o bajar la circulación del virus. Entonces, actualmente se tiene vacunas inactivadas que generan una mayor protección para el animal, y vacunas vivas atenuadas que todavía no están disponibles en Uruguay, no está permitido esta comercialización de esa vacuna, que son menos seguras, pero generan una respuesta inmune mejor. Como dije, acá se tienen vacunas inactivadas y actualmente se tienen las dos cepas de BVD, porque como yo dije, es un virus que muta bastante. Entonces, a lo largo del tiempo se demostró que el BVD1 no confería una protección buena frente al BVD2. Entonces, actualmente ya tiene los dos tipos. Acá rápidamente, entonces, junto con eso, tenemos colaboración con un proyecto para elaboración de una vacuna con el grupo del doctor Chabacoy
Instituto de Higiene, juntamente con el doctor Colina, por parte de CENUR, que justamente focando en generar o desarrollar una vacuna nuestra con cepas aisladas nuestras para conferir una mejor protección. No voy a me detener en esto, lamentablemente, porque no tenemos tiempo, así que voy para el próximo punto. Aparte del grupo de ese proyecto de vacuna, también estamos en el desarrollo de un programa de control de BVD acá para Uruguay. No es algo innovador porque ese programa ya está publicado, muchos ya hacen, pero necesita de un acompañamiento. Pensando en la alta prevalencia que tenemos acá en Uruguay, necesitamos bajar, necesitamos controlar el virus para, ojalá, a largo plazo intentar erradicar, pero eso está lejos. Entonces, tenemos colaboración también en ese proyecto con el doctor Colina, que sigue haciendo el chequeo del virus. Entonces, recientemente, esta semana fue aceptado un estudio que fue hecho por el grupo de hechos que nosotros colaboramos, con 10 años evaluando o que está pasando con ese virus. Ahí entra la importancia de mantener cepas aisladas. O sea, si los virus que están circulando acá no llega más el momento que las vacunas que usamos generan una protección, el momento de intentar nuevas vacunas con cepas locales que son representativas. Bueno, como yo dije, el programa de control, no voy a me detener, ya voy para la parte final. Acá llama la atención, acá serían resultados preliminares del proyecto que estamos haciendo. Ya tenemos 2 predios que están acompañando con nosotros. Uno de ellos justo con control de BVD, entonces hacemos el monitoreo del predio. Hace un año ya bajamos la carga viral y acabé pasando por un gráfico que quería mostrar. Puedo voltar acá. Y rápidamente llama atención para este gráfico. En azul, acá, yo tengo los animales que fueron muestrados. Los 3 picos son 100% de muestreo de los animales. En naranja abajo serían los animales positivos a BVD, que se mantienen prácticamente cero. Es un predio que arrancamos con enfermedad de la mucosa, que seguramente se detecta más de un caso confirmado de enfermedad de mucosa, comprobando que la circulación del virus está en Uruguay. Entonces, con eso, ese predio, después de eso, implementamos el programa de control que empezamos a chequear los animales. En el primer muestreo detectamos 2 animales que podrían ser PI o infección transitoria. Rechequeamos esos animales con intervalo de 20 a 30 días y los animales siguieron positivos. O sea, se confirmó, además de un rodeo de casi 200 animales, un rodeo chiquito, con una enfermedad de mucosa, más 2 animales PI, que mantenía la infección ahí. ¿Por qué llama atención para ese gráfico? Bueno, yo mantengo la circulación del virus bajo. ¿O qué es ese pico? Justamente este predio compra animales, no es un predio cerrado, es un predio que compra animales. Siempre que compra animales, mantiene animales en cuarentena, nos envía muestra y hacemos el chequeo. Ese pico era justamente un rodeo de animales que fueron comprados, que tenían animales positivos ahí. Por suerte, eran animales agudos. Entonces, si yo hago solo la cuarentena, la infección va a bajar, yo puedo juntar con demás de los rodeos. Pero si yo tengo un animal PI, la cuarentena no es suficiente para acabar con la infección. Cuando junto con demás de los animales, voy a estar manteniendo o introduciendo de nuevo la infección. Entonces, detecté un animal, rechequeamos, era una infección aguda, después se juntó con todo el rodeo y seguimos con detección 0. O sea, de una manera general, para finalizar la charla, fue demasiado. La importancia del programa de control, como no es algo novedoso, pero es algo que genera trabajo, necesita estar acompañando para lograr bajar la circulación viral del rodeo. Entonces, con ese predio, estamos acompañando a un año, logramos mostrar que con el acompañamiento, 2 chequeos por año para empezar, bajamos la carga viral, chequeamos animales que son comprados. A partir de ahí, animales que nacen en este rodeo, se nacen seronegativos, no necesitamos más chequear 100% de los animales. Chequeamos los terneros, porque son seronegativos y son centinelas y una estrategia para no chequear 100% de los animales.
Perdón por el final ser muy apurado, acabó que tenía muchas cosas que quería compartir, pero si alguien tiene preguntas, estoy después disponible. Si quiere hablar sobre proyectos que estamos en colaboración, estoy disponible, tanto María quanto yo, que es nuestro equipo de virología, juntamente con Alejo y colaboradores. Gracias.